Damos comienzo a la oración de la mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive la confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas. Señor, te confieso todas mis flaquezas, mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este séptimo domingo, después de la Epifanía. Y la lectura dice así: pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si presentan a aquellos de quienes esperan recibir mérito, también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desgraciados y los malos. Perdón, de los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No hagan, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con la que ustedes midan también se usará para ustedes. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre, de Dios nuestro Padre, su Hijo Jesucristo. Seguimos del capítulo 6 según San Lucas, después del llamado a discípulos y la multitud que escucha a Jesús. Bueno, ya para poner un poco con el domingo pasado, las bienaventuranzas, en el modelo que tenemos, modelo lucano, los ayes o las malaventuranzas, no, malaventuranzas, algo así, que eso es ¿no? Y ahora, la cuestión de un planteo sobre, uno podría decir, la ética. Tal vez no quedarnos en la idea de que su texto se da con ciertas cosas, sino tal vez tratar de ir un poquito más a la profundidad del texto. Nosotras nos movemos en nuestra vida todos los días, ¿no? Nos movemos porque esto hace después como un texto y el tema de pasar un poco al nivel interpretativo. Nos movemos en nuestra vida con historias, con narraciones, inclusive lo que llamamos vida cotidiana, finalmente son, para poderlas aplicar, se convierten en narraciones. Muy rápido, pero el entorno, la vida, lo vamos colocando dentro de una gran narración. Por eso, hasta el mismo recordado lo recordamos con acomodos que se va haciendo, muchas veces porque
en algunas situaciones terribles, también acomodarlo hace que se pueda seguir viviendo. Bueno, por eso existe el psicoanálisis y todos estos ámbitos, porque muchas cosas que hacen también a la vida cotidiana de hoy, muchas veces tienen raíces allá lejos en el tiempo y ni siquiera están al tanto de eso. Entonces, hay distintos caminos para buscar un poco y bucear en esta bien de interpretar, de que a lo mejor la narración con la que me muevo en la vida de todo tiene otras capas de narración que desconozco. Entonces, navegar en esto es donde, y eso es un proceso también de interpretación, hacerse preguntas. Término técnico es hermenéutica, ¿no? Que es la hermenéutica bíblica también, es, no se puede simplemente tomar algo, tratar de colocarlo exactamente igual hoy, pero sí buscar la estructura profunda que tiene, y decir, bueno, ¿eso qué es lo que trae? Todo este en el Evangelio según San Lucas es uno de esos tantos párrafos que más discusiones, debates tiene, desde la patrística primitiva hasta cada uno le encuentra lo suyo y trata de encontrar una justificación para sus propias posiciones, a veces de manera diametralmente opuesta, cuestiones pendulares. Y estas discusiones, lo que sí nos enfrentan es a la radicalidad del planteo de Jesús. Y sí, de pensar, inclusive hoy en día, para quienes tenemos también otra narración y mirada de lo que llamamos la realidad. Porque no vivimos en el siglo I, ni en el medioevo, ni en el siglo XVI con la Reforma, porque uno puede decir, bueno, la Reforma dijo tal cosa, sí, claro, y posiblemente en la parte profunda, no en la parte de las narraciones de todos los días, sino en lo que sostiene esto, la parte discursiva, lo que está la parte profunda, que es a lo que debe apuntar siempre un proceso interpretativo. No quedarse en el campo de la narración, sino ir hacia abajo, a aquello que está debajo de la superficie, lo que no se ve. Y desde ahí volver a hacer preguntas. Claro, si nos quedamos en las narraciones, lo más probable es que nos vamos a quedar anclados en un pasado imaginario. Ni siquiera eso que llamamos real es simplemente alguna narración colgada ahí en el tiempo. Esto le pasa a las comunidades de fe, le pasa a todo el mundo, le pasa. Entonces, bueno, la pregunta es cómo se hace esta dinámica, cómo tomar todo esto que dice Jesús, porque es lo que uno diría es un nuevo interpretativo. Es más, si seguimos leyendo, encontramos esto de que el tema de la misericordia se desarrolla, la raíz de las malas obras, o sea, sigue trabajando. Ahora, nuestro texto de hoy habría con una parte interesantísima, ¿no? Dice, pero yo les digo a ustedes que me escuchan. Así habría. Pero yo les digo, esto nos muestra que hay una reinterpretación que Jesús hace, menos de, si uno no quiere decir las leyes, porque entonces ahí habría toda una discusión, una cantidad de prácticas. Y mucho tiene que ver con esto de la práctica del pequeño grupo. Claro, el pequeño grupo tribal se regula entre sí con normas básicas. ¿Pero por qué? Porque el otro, la otra, está ahí nomás. Son poquitos, claro. Tal vez acá en Occidente hemos visto alguna vez esas series, por supuesto, muy edulcoradas y hechas eh, para consumo, de
pequeñas historias del oeste norteamericano, ¿no? Han sabido promocionar muy bien todo eso, fabricar también una historia, pero si uno las mira, tienen algunas cositas interesantes. Eh, Como la construcción social fue, pues uno puede ver que eso también tiene bordes y límites donde no todo es tan maravilloso, pero de pequeños grupos de migrantes en general que huyeron de otros lugares, de estructuras más antiguas, con todo el feudalismo y todos otros procesos detrás. Hay una cantidad de gente que sale y tiene la posibilidad de una tierra nueva. Por supuesto que hay otros que la tenían y dejaron de tenerla, y bueno, eso no es distinto por nuestras regiones y territorios tampoco. Todavía el conflicto y la justicia que esto no está del todo puesto a la luz. Pero, pero su experiencia, por lo menos, es salir de un modelo sumamente pautado, sumamente opresivo, y la oportunidad de construir algo diferente. Claro, el problema de esto es que vamos con nuestras narraciones, nos guste o no. No es que cuando nos vamos queda todo, sino que tiene esta mala costumbre de que se viene con nosotros y nosotros. Es decir, todo aquello que queremos dejar atrás llega también con la valijita y el bolso y se instala y dice, hola, aquí estamos, vinimos a quedar. Claro, junto con esto, también ha habido cambios en general. Porque, bueno, estas preguntas y esto que trae acá Jesús en el texto, que por ahí nos cuesta, porque hay un montón de cosas que probablemente son sumamente contextuales, como la Villa Ex, todo esto que no es tan como a veces lo leemos, que eran también cuestiones de época, que es la cuestión de la colonización y qué es la libertad. Todo esto está en los textos. Eh, Hay, sin duda, un desprendimiento que libera, con otras preguntas que son cuando esto es más grande y se va haciendo cada vez más complejo. Una cosa es la pequeña comunidad, o sea, el cristianismo del primer tiempo, posiblemente lo que Lucas refleja en el libro de los Hechos. Eh, bueno, esa pequeña comunidad, o comunidades, porque bueno, Lucas habla más de esa, pero están las otras, resolvía dentro de esto algunas cosas. En una sociedad donde tenían poca injerencia también, porque aún con las críticas de Lutero hacia la Carta de Santiago, porque bueno, el tema de qué texto estará dentro de la Biblia y cuáles no, era un tema que todavía había alguna cuestión de discusión. En algún momento uno te decir, bueno, basta, esto es, ya está, porque si no, tampoco hay posibilidad de ir hacia adelante en el marco de los acuerdos. Pero la epístola, la Carta Universal de Santiago, hace una crítica agria a la comunidad de cómo se ponen de contentos cuando entra un rico, dice. Dice que están ahí, ahí. Eh, bueno, esto también es un indicador. No eran comunidades de ricos y de ricas, porque si no, no les llamaría la atención. Entonces uno dice, bueno, eran comunidades pequeñas y que posiblemente con, al igual que hoy, cuando decimos eh, no hay una sociedad de clases como hoy en día, pero el movimiento que se va generando en comunidades parece que algo de bienes había. Es decir, eh, tal vez conecte hoy con eh, grupos sociales que, aunque no existen en la época, uno los pone ahí en medio, más o menos. No son los que están absolutamente en la lona, pero tampoco entran en la categoría
de aquellos que manejaban las cuestiones de las decisiones grandes del poder. Eh, claro, entonces, ¿qué hacen? Como no tienen injerencia en la época, después de Constantino las cosas van a cambiar, pero eso, ahí está el concilio de Nicea también, porque como eso está cambiando, era necesario también regular la cuestión de la fe, porque todo está cambiando. Eso va a ocurrir, pues, o sea, ocurre 1700 años atrás, que es lo que celebraremos, tendremos este año, pero ocurre después, cuando empieza a haber preguntas más integrales. Acá es más fácil o más difícil, depende cómo uno quiera verlo. Pero lo que está haciendo de alguna manera la estructura profunda de nuestro texto es desarmar la construcción del localismo. Yo y nosotros, el circulito íntimo, somos los buenos y todo lo demás son los otros, los malos. Por eso el uso de los pecadores en este texto no es el concepto que le vamos a ir cargando a la palabra con el paso del tiempo. No es tampoco como lo ve San Agustín, o Santo Tomás de Aquino, o la Familia, sino que hoy es otra cosa. Entonces hay que poder también navegar entre esto cuando leemos un texto de 2000 años y nos preguntamos hoy cómo funciona. Bueno, entre medio, el tema era, de alguna manera, en lo profundo, desarmar ciertos conceptos instalados. Es decir, la comunidad del libro de los Hechos, probablemente, cuando uno lee para atrás, ahora sí a este texto, es una comunidad que no está formada por cierto grupo racial, o cierto grupo político, o cierto grupo económico. Es un popurrí. Lo que aglutina es la fe en Jesucristo. Y lo demás es bastante variado. Hoy en día diríamos diverso. Claro, esa fe en Jesucristo tiene consecuencias prácticas. O sea, la comunidad del libro de los Hechos, por eso cuando desde ahí también leemos hacia atrás, pasa justamente en la centralidad de Jesucristo, después pasa prácticas. El gran, bueno, tienen más de uno, pero uno de los grandes conflictos, digámoslo de esta manera, es el reparto de la comida. Quienes reciben, sí, bueno, no se supone que todo el mundo recibe lo que necesita. Después en la práctica se ve que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Es muy humano y ahí vamos a ir a una dificultad que tenemos que navegar con estos textos. Sí, ¿qué hace la comunidad del libro de los Hechos? Va a crear un nuevo ministerio. El problema es que la palabra hoy, ministerio, ha quedado reservado muy a lo eclesiástico y ha quedado reservado en general para lo pastoral. O las formas que tienen otros también es como muy despegado de la vida cotidiana. Pero el diaconado en el libro de los Hechos, diaconía, el hacia afuera, era justamente administrar, administrar que los bienes circularan equitativamente en esas pequeñas comunidades. Es decir, que a las para ir al texto, si quieren, de Hechos, que a las viudas de los griegos no les falte la comida, porque parece que todo bien, pero hay viudas y viudas como hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, algunas parece que el reparto era... Que en el fondo, lo que nos está mostrando el texto es que esta es una cuestión muy humana, que por más que Jesús aquí está diciendo, bueno, cambiando hoy en día diríamos, paradigma, modelo, dice, trayendo que el paradigma no está basado
en el egoísmo, en contra del otro, sino en cierta mirada universal, que es a lo que va apuntando, es decir, desarmando estereotipos. No es que hay que copiar esto así literalmente, pero sí desarmar los estereotipos de la época y desarmar los estereotipos. Ahí está el gran desafío del texto. San Agustín, para corrernos un poquito el texto, pero quedarnos allá lejos, porque cuando traemos, si queremos traer ejemplos de hoy en día, vamos a tener discusiones y todo. Entonces, bueno, hablamos de San Agustín, que está allá lejos, ¿no? En el, bueno, clases de predicación, creo, no me tomen literalmente, que es el sermón, están numerados, creo que es el 82, creo que es el tema de la gracia y la justicia. Sí, uno de esos hay. Y si no es ese, es el anterior, el siguiente. San Agustín va a traer una frase, porque bueno, se sumerge en el problema, 82, y el problema del pecado. Pecado ante Dios, y ahora hay que tener cuidado, porque hoy en día este lenguaje no lo podemos traer a hoy en día. El pecado ante el semejante, el prójimo, la prójima. Hoy hay que tener cuidado porque nosotros hoy tenemos un mundo que no está determinado por el marco de la fe. No, el marco de la fe ha quedado en un ámbito de comunidades. Hay otros, y reconoce hoy que hay otras comunidades con otras. Antes era, bueno, la pretensión de lo universal es que lo otro tiene que ser o absorbido o eliminado. Bueno, hoy, gracias a que Dios es grande, eso ya no, y la iglesia ya no tiene el control de esas cosas. Algunos todavía quisieran tenerlo, ¿no? Y algunos grupos todavía tienen estas pretensiones, pero ha habido algún caminito donde este tipo de conceptos de justicia como el que trae Jesús se han ido instalando en la reflexión filosófica, porque no es que esto no existiese. El tema de la justicia en la época de Jesús estaba muy instalado en Israel con el Sanedrín. Y en teoría funcionaba muy bien. Es decir, toda la cuestión de esa tradición que uno dice, bueno, tal vez es más moderno, las democracias liberales y todo, pero presumir que el otro es inocente ya viene de aquellas épocas y lo vamos a encontrar en la tradición griega también. Son las dictaduras de todas las épocas que presuponen que el otro es culpable y que tiene que demostrar su inocencia. De cualquier época. Sean viejos emperadores, sean reyes, sean dictaduras del siglo pasado, o la Inquisición, o, no sé, uno puede ser más lista de eso que de buenos ejemplos. Pero el amor al prójimo, porque finalmente acá está dando vueltas en esto, no es una cosa abstracta. El amor al prójimo es la búsqueda del bienestar de la otra y del otro. Y eso tiene que ver con, que no quiere decir ignorar las injusticias, todo lo contrario. Ahí es donde el tema de la justicia se vuelve central y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo se garantiza esto? Porque, ¿cómo decía alguno por ahí? Pues lo voy a citar, voy a decir quién, pero tal vez no es quien uno espera, porque tal vez es como de otro lado. Pero, es decir, desgraciada la generación cuyos jueces necesitan ser juzgados. Tato Bores, para los de acá de abajo de la Argentina, ¿no? Y lo pueden buscar porque todos esos viejos monólogos están ahí disponibles. En medio de todos esos monólogos con la gran sátira y cosas en mirada política, uno tenía esos como disparos
que le van quedando en la memoria. Desgraciada la generación cuyos jueces necesitan ser juzgados. No, ¿dónde están? Ahora, claro, el problema, y aquí es donde no quiero extenderlo por esto, porque este texto va a seguir. Todo esto que está trayendo Jesús aquí, que es un nuevo, digamos, modelo, paradigma para colocarse, tiene que ver con la vida cotidiana. Es decir, no está enfocado en el eje para con Dios, sino está enfocado en regular cómo funcionamos entre nosotros los seres humanos. Y ahí es donde estas cuestiones básicas y fundamentales de la justicia aparecen. Debo amar al otro, a la otra. ¿Qué significa justamente eso? Asegurarme que tenga sus derechos. Aquí San Agustín va a tener esa frase famosa, ama y haz lo que quieras, ¿no? Es decir, como una especie de síntesis de todo esto, Agustín brillantemente trae esto, ama, y entonces haz lo que quieras, porque si ese es el elemento de la premisa, claro, después cuando entra Freud dirá, bueno, ciertos amores mejor no tenerlos, pero bueno, sería para otro campo y otra discusión. Creo que San Agustín no tenía esos temas en mente, ¿no? Es decir, ciertas cuestiones ahí con el aparato psíquico no es un tema de San Agustín. Pero esa frase la va a levantar José Miguel Bonino, ¿no? Un teólogo del siglo pasado, eh, nuestro, latinoamericano, profesor de muchos de los que tenemos algunos años encima, y uno de sus libritos chiquitos de difusión de pensamiento cristiano, uno se llama Ama y haz lo que quieras. Es decir, levantando la idea de San Agustín y trayéndola junto con otro librito, a ver si los podemos juntar y poner disponibles ahí para si les interesa. Mirá, otro librito que conecta, hay varios de esa época. La fe en busca de la eficacia, donde también José Miguel Molino se hace la pregunta, de eso que decíamos hace un momento, en los grupos chiquititos, y yo puedo ver qué le pasa a mi vecina, a mi vecino. Nos pasó de todo en la pandemia, también pasaron cosas interesantes, pequeño edificio donde uno vive, bueno, por ahí salió el tema de que la familia estaba con COVID, y la conversación pues dice, bueno, hablando con otros vecinos, bueno, podemos ver de turnarnos, de que cuando hacemos compras traer algo, ¿no? Y otra de las señoras del edificio dice, mira, dice, sí, dice, pero yo cocino todos los días para la familia. Dice, hacer más comida y llevar el tupper no me cambia. Entonces dice, bueno, claro, pero es porque está cerca. Y está también en un marco común donde uno, como ser humano, con todas sus luces y sombras, también se siente profundamente identificado, que le puede tocar a uno también. Dice François Dolto por ahí que, bueno, que no es, no es una excusa al fariseo y al sacerdote ahí del buen samaritano, ¿no? Que pasan de largo, donde nos encanta poner todo nuestro enojo en ellos. François Dolto dice, bueno, lo que pasa es que no eran parte tampoco del mundo del viajante pobre de época, donde el samaritano, cuando ve al otro en la zanja, también se puede ver a sí mismo en la zanja. Dice, entonces, claro que es valioso, eso no le quita todo lo valioso, pero ¿dónde me veo en mis semejantes? Claro, cuando me voy encerrando y trazo las líneas, ahí está el problema. Entonces, bueno, empiezo a trazar líneas, que son justamente lo que desarma las posibilidades de construir la paz.
una frase que me ha estado dando vuelta en la cabeza y después localicé de quién era, que es de Rigoberta Menchú, ¿no? Premio Nobel por ahí por los 90, 90 y pico. Y ella dice, la paz no es solamente la ausencia de guerra. Oramos por la paz, sin duda, pero dice, como que bueno, dice, mientras haya pobreza, racismo, discriminación, exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Claro, en general decimos, estos son los grandes temas, ¿no? El problema son las potencias. Claro, ¿qué pasa con nosotros y nosotras? Donde el pobre tiene que demostrar más fuertemente inocencia que el que no lo es. Que el colorímetro de la piel determina cuán inocente es alguien y cuán culpable. Es decir, de cosas que ni siquiera las tenemos acá arriba en nuestra parte, están profundamente instaladas como mecanismos de defensa, parte, pero son lo que nos corroe, lo que corroe nuestra vida, también la nuestra corroe, porque construye nuestra relación sobre la base del miedo. Y miedo y libertad son cosas que no logran navegar juntas. Claro, y no nos vamos a meter hoy porque se va a hacer muy largo en esto de ley y evangelio, el temer y amar a Dios. Pero sí tomar de Jesús esta cuestión del cambio de paradigma de cómo miramos. Y que finalmente esa frase de Agustín, ama y haz lo que quieras, conectado con esa otra, cuando Miguel Bonino toma ambas, ¿no? En dos libros distintos, pero que se conectan. Es decir, ¿cómo veo a mi prójimo y cómo entonces pienso también la sociedad? Porque como dice Miguel en el otro, en Fe en busca de la eficacia, dice, bueno, en el pequeño grupo sí puedo resolver esto con un plato de comida. ¿Qué pasa en el grupo más grande? ¿Qué pasa en un país, en una nación, en un estado? Es decir, todo esto que les rompió la cabeza, por decirlo de manera metafórica, ¿no? Así, y decirlo así de manera amable, a los reformadores del siglo XVI, que tenían que articular fe con un mundo cambiante. Claro, un Lutero uno va a encontrar todavía que hay que orar para que a uno le toque un príncipe sabio. Después dice también hay que educar al pueblo para que no sean unos brutos estos que lo gobiernan. Es decir, la clave de la educación de Lutero lo ve por ahí. Calvino va a darle otra vuelta, ¿no? Es decir, bueno, no, la Suiza ginebrina tenía otra organización de una mesa, no sé si uno llamaría esto con las democracias modernas, porque estamos hablando del siglo XVI, pero otra vuelta, es decir, buscar cómo la fe encuentra su lugar en la vida cotidiana, en una eficacia que incluye de manera sine qua non, o sea, no es discutible eso, incluye esta cuestión del bienestar y los derechos del otro y de la otra, sobre la base, para la fe, del amor incondicional de Dios. Está en el texto, ¿no? Otro de los textos, Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Es decir, la gracia de Dios no es selectiva. Eso lo vamos a dejar también colgadito ahí, antes que alguien pregunte algo, con el problema de algunas herejías de las primeras siglos, ¿no? Y esto, ¿cómo hoy buscar los caminos para asegurar esto en tiempos donde esto que estaba ahí con todas sus falencias se está desmoronando? Que el Señor nos bendiga en esta semana y nos lleve a hacernos nuevas preguntas sobre todo, pero también sobre nuestras vidas y nuestra relación con el entorno más grande. Amén. Canto un nuevo canto en la tierra de todo el que ama y espera, Señor, por ver tu reconstrucción. Hablo
hablo en la nueva lengua del pueblo, palabras que tienen gusto, Señor, palabras del corazón, que Cristo vino y murió, no solamente vivió, aquí se vino a quedar, conmigo quiere marchar, marchar, conmigo quiere marchar. Vivo una vida que es diferente, que quiere ver a mi gente, Señor, amarte y ser como tú. Quiero cambiar la cara del mundo y darle amor más profundo, Señor, el que se acostumbra a dar, que Cristo vino y murió, no solamente vivió, y aquí se vino a quedar, conmigo quiere marchar, marchar, conmigo quiere marchar.